Soy el pastor Juan José Gil. Cuando Dios creó al ser humano, como leemos en el Génesis, Dios lo creó a su imagen y semejanza. En otras palabras, le formó de manera que pudiera tomar decisiones propias, de manera que pudiera razonar, pensar lo suficiente como para que pudiera tomar una decisión que fuera personal, que fuera razonada o que fuera por lo menos motivada por sus emociones, por sus valores, por sus principios o como queramos llamarle, pero se trata de libre albedrío. Y esto es lo que nos diferencia de los animales. Es decir, Dios nos ha capacitado a nosotros para poder razonar las respuestas, para poder decir, no, esto no lo veo bien porque pensándolo, razonándolo, veo que es mucho más importante que se tomen las decisiones yendo por este camino del pensamiento, de la idea, de lo que pensemos que será más conveniente para nosotros. Puede ser para nosotros o puede ser para nuestro prójimo. Puede ser porque estamos pensando en nuestra familia o estamos pensando en amigos, familiares o en general en la humanidad. Pero tomamos decisiones después de un cierto razonamiento o después de una cierta forma de considerar los pros y los contras. Podemos explicarlo de muchas formas, pero de eso va el raciocinio, va también, por tanto, el libre albedrío o la capacidad que Dios nos concedió para tomar esas decisiones que pueden variar mucho de una persona u otra según lo que cada cual esté razonando. Puede variar mucho de una cultura a otra, puede variar mucho según los condicionantes o condicionamientos que podamos estar teniendo. Pero siempre el libre albedrío forma parte de nuestra capacidad humana. Lo contrario, si Dios no hubiera querido que tuviéramos libre albedrío, no nos habría creado su imagen y semejanza, nos habría hecho como algo así como pequeños robots, es decir, seres totalmente dependientes, seres con otra manera de pensar, de vivir, de actuar. Tenemos el ejemplo de los animales, que son motivados principalmente por el instinto. Tienen instintos muy marcados porque hay sobre todo mecanismos que se disparan en su psique animal, por ejemplo, para protegerse o para huir del peligro o para sobrevivir a un problema mayor, como puede ser algo, puede ser un fuego, puede ser una tormenta, pueden ser cosas que afecten a su integridad. Así que tienen algo así como unos ciertos condicionantes que ellos van a, de forma automática, van a tener en cuenta para tomar decisiones. Toman decisiones, pero de forma prácticamente instantánea, mecánica, según los condicionantes que encuentre. El ser humano no es así, el ser humano es capaz de dar la vida por otro y negarse a sí mismo, negar su propia supervivencia, por ejemplo, pues para proteger a sus amigos, para proteger a su familia, para proteger a otros, dependiendo de los ideales que cada cual tenga. Entonces lo que entendemos es, Dios nos ha dado una capacidad superior que de otra manera, si no hubiera querido que fuera así, nos podría haber hecho como animales o nos podría haber hecho tan condicionados como nosotros podríamos pensar que lo estaría pues un robot, algo que nosotros creamos, lo programamos y les damos unos límites muy claros y tienen que seguir esos límites de manera que no puedan salirse de ellos.
No es que los seres humanos no tengamos ciertas limitaciones, porque las tenemos, pero también tenemos la capacidad de superar esas limitaciones. También tenemos la capacidad de razonar más allá de nuestras limitaciones. Y eso es por lo que el ser humano está llamado a conquistar, está llamado a superar los límites, a ir más allá, a razonar de otra forma, según la inteligencia, según la capacidad de comprensión que cada uno tenga. Creo que esto es realmente importante y relevante para todos nosotros, para que no nos equivoquemos. Lo contrario sería un sistema de esclavitud. Es decir, cuando estamos tan restringidos para tomar decisiones que nos tenemos que amordar a lo que se nos haya programado. Entonces podemos ver que hay una diferencia grande entre lo que yo decido de forma personal, siguiendo mis propias ideas, mis propios razonamientos, o lo que voy a seguir porque he sido mentalmente condicionado, he sido de alguna forma dirigido. Eso es lo que le da sentido a los ciertos condicionamientos que tenemos hoy en día, por ejemplo, a la ingeniería social, que trata de imponer pensamientos, tendencias en el ser humano, por ejemplo, a través de la publicidad. Cuando las personas están buscando que alguien tome alguna decisión por ellos o que les puedan dar razones para tener una decisión mejor, es muy posible que se pongan en manos de la publicidad. La publicidad lo que va a hacer es tratar de condicionar tus ideas, tus pensamientos para que elijas algo predeterminado. ¿Es malo? No necesariamente, pero ya no se trata tanto del libre albedrío, aunque el libre albedrío siempre debería estar presente en la capacidad de decisión que una persona tiene. Ahora, todos sabemos que los pensamientos son manipulables, que las emociones son manipulables. Entonces, cuando la manipulación nos lleva al punto, al extremo, de condicionar nuestras decisiones de manera que todos vayamos hacia lo mismo, tomando las mismas decisiones, entonces tenemos que cuestionarnos si en realidad estamos siendo manipulados o estamos realmente ejercitando nuestra capacidad de decisión. Así que decimos que la ingeniería social va en esa dirección, es decir, el condicionamiento de nuestras decisiones para que no seamos tan libres para escoger, sino que ya sea por adoctrinamiento, ya sea por limitaciones a la hora de escoger, ya sea por otras causas, otras razones, vayamos en una dirección marcada. Eso es otra cosa. Eso es, como llamamos, ingeniería social, eso es manipulación mental, eso tiene otros nombres. Ahora, nunca nos debemos olvidar de esto. Dios nos creó a su imagen y semejanza, de manera que seamos responsables y aprendamos responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que yo tomo una decisión de forma consciente. Observo, miro los pros, los contras, razono, analizo, estudio antes de tomar una decisión. Y entonces busco la información necesaria, las razones que considero mejores, más justas, más exactas, para tomar esa decisión de la forma más correcta. Eso es la libertad. De otra forma, no tendríamos libertad, no seríamos libres. Por ejemplo, si estamos en un sistema, aunque lo consideremos democrático o demócrata, si solamente tenemos dos opciones, entonces nuestra libertad queda mermada. Eso significa que estamos siendo condicionados, es decir, puedo escoger, pero solamente tengo dos posibilidades, una u otra.
Y el ser humano ha sido creado para saltarse los límites, las posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de pensar más allá de lo impuesto. Y esto lo vemos desde el principio. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no les coarta su libertad, simplemente les presenta los pros y los contras. Ellos tienen que tomar una decisión. ¿Van a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal o no? ¿O van a mantener la posición que Dios les ha dado para poder seguir beneficiándose del bien que disfrutan? Y eso es otra cuestión. Ahora, Dios ya sabía, había tenido en cuenta que el ser humano, como Él lo había creado, tendría la posibilidad de escoger algo diferente, y Dios lo respetó. Dios lo respetó tanto que cuando fallaron en el sentido de, bueno, hemos menospreciado lo que Dios nos ha dicho, no hemos tenido en cuenta la pérdida que podamos tener, vamos a escoger esto porque la información que hemos recibido al respecto nos parece más beneficiosa, por lo menos por ahora, momentáneamente. ¿Sabes? Cuando ellos han desobedecido o han tomado otra opción distinta a la que Dios les mostró, Dios no por eso se olvidó del ser humano, no rompió con él. Lo que Dios hizo fue, de antemano, pensar en cómo solucionar el problema. Es decir, cómo mantener al ser humano libre para escoger, pero tener las convicciones, los pensamientos, la experiencia también para corregir las decisiones, de manera que pudiéramos crecer, pudiéramos progresar. Si hemos tenido un fracaso, entonces Dios nos da la posibilidad de corregir. Y eso es por lo que la Biblia se nos dice cosas tan tremendamente interesantes como que Dios había provisto salvación y reconciliación con el ser humano incluso desde antes de crearlo. Por ejemplo, Jesús ya estuvo preparado para venir al mundo y para poder traer una información que necesitábamos, traernos aquello que era importante para ayudarnos a madurar y tomar mejores decisiones, incluso a costa de su propia vida. Y lo tenía ya planificado, pensado, desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que nos revela el Nuevo Testamento. Ya estaba planificado por Dios antes ni siquiera de que el ser humano existiera. ¿Por qué? Porque Dios no está detrás de hacer esclavos. No es que quiere que el ser humano le siga a ciegas sin más. Dios permite que nuestra libre elección nos haga errar, pero también nos provee para que podamos darnos cuenta, podamos dar la vuelta y podamos recuperar el mejor camino, la mejor decisión que quizá habríamos abandonado. Pero no nos obliga, no nos esclaviza, no nos pone en una situación de querer quitarnos el libre albedrío y la libertad. Si no, ¿sabes qué pasaría? Que no habría causa para el juicio. No podríamos ser considerados responsables de nuestras decisiones. No podríamos madurar, no podríamos crecer como personas. Estaríamos en una condición muy mermada de auténticos esclavos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Lo digo porque ha habido muchos políticos o muchos poderosos que lo que han buscado es reducir al ser humano a animales o reducirlos a robots o a esclavos. Es decir, han trazado una idea, un futuro, presentándolo como la única solución, la única respuesta para la vida del ser humano, la vida en la Tierra. Pero no era así. Ahora, para evitar que se rebelaran, han tenido que forzar la voluntad, han tenido que condicionarla, han tenido que manipularla por medio del pensamiento, por medio de la publicidad, por medio del adoctrinamiento, por medio de muchos mecanismos que se han puesto en marcha. Pero ¿en qué dirección?
en la dirección de impedir que el ser humano tome decisiones por su cuenta. Eso se llama un atentado contra el libre albedrío, algo que ni siquiera Dios ha hecho, porque Dios nos ha creado para ser respetados, nos ha creado para que podamos considerar todos los factores y si nos equivocamos, que tengamos la posibilidad de dar la vuelta y aprender a hacerlo mejor, a considerar todo lo necesario antes de definitivamente quedarnos con una única y sola opción que sea errónea. Esto es lo que le da sentido a todo lo que conocemos como el proceso de la vida humana, el proceso del ser humano. Si unos individuos, ya sea por su poder, ya sea por su capacidad política o ya sea por lo que sea, se encumbran por encima de la individualidad y tratan de manipularte o de manipularme, entonces tenemos todo el derecho del mundo para negarnos. Tenemos todo el derecho del mundo para desobedecer. No importa si es una alta jerarquía o si es una alta administración política o si es un organismo internacional, no importa lo que sea, si están detrás de limitar nuestro libre albedrío de manera que no podamos tomar decisiones personales y razonadas, entonces nos están quitando la libertad. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Más en estos tiempos, cuando las cosas se están complicando y vemos que hay muchas contradicciones en la propia política y en muchos otros aspectos de la vida social. No permitamos que nadie nos coarte nuestra libertad para tomar decisiones, siempre y cuando esas decisiones estén razonadas con la información necesaria de manera que podamos ser libres a la hora de elegir. Si algún gobierno, como pudiera ser el gobierno mundial de la bestia, y seguramente lo será así, por lo que leemos en la Escritura, si el gobierno mundial de la bestia trata de reducirnos a esclavitud, imponiéndonos un pensamiento único, una forma única de ver las cosas, porque ellos consideran que es mejor, porque ellos consideran que va a ser más favorable para sus planes, porque ellos consideran que puede ser una mejor respuesta, pero coartando nuestra libertad y coartando nuestra capacidad de decisión, entonces no debemos permitirlo. Sencillamente hay que negarse a ello. Hay que poner un alto y decir, no, escucha, yo soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. De acuerdo con la información que tengo, de acuerdo con el análisis que hago, de acuerdo con mi libertad personal, yo decido esto. Y si no se me respeta, entonces yo puedo negarme a obedecer. Yo puedo negarme a seguir ese rumbo. Yo puedo negarme a ser manipulado. Esto es tremendamente importante. Nos estamos jugando la libertad de decidir. No permitamos que nadie, ya sea político, ya sea poderoso, sea quien sea, tome la decisión por nosotros de qué está bien o está mal, de qué debemos hacer o qué no debemos hacer, qué tenemos que decidir o qué no podemos decidir. No. Dios ha sido suficientemente respetuoso con nosotros para que podamos elegir de forma personal y responsable. Todo lo contrario será un atentado contra la voluntad y contra la libertad. No lo permitamos. Y esto es algo realmente serio. Como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que plantarnos firmes en este momento de la historia para no permitir que nadie nos arrastre más allá de nuestras convicciones, rompiendo nuestro libre albedrío, imponiéndonos cosas
que no queremos tener en nuestra vida. Entre ellas, la marca de la bestia. No permitas que nadie te marque. No permitas que nadie coarte tu libertad. Es preferible morir por la causa de la libertad que seguir viviendo como esclavos. Debemos de estar preparados mental, emocional, psicológicamente, espiritualmente, para no ceder y no dejarnos arrastrar por el error de aquellos que piensan por nosotros, manipulan nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Que no nos ocurra. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, con la mirada puesta en la palabra de Dios, con el corazón comprometido con la verdad. Somos hijos de Dios a imagen y semejanza suya. Que el Señor os bendiga.